Ya caña calveyesh hermano tacte hay quinte chahpambil yun te pueblo yun Israel y han hijiste hay quinte chahpambil yun tas tohol te iglesia. Entre las fiestas establecidas para Israel Te quinte chahpambil tas cuenta te Israel. está la fiesta, por ejemplo, de los panes sin levadura. Te quinha te cuenta te bante hay pan te mabayich oh levadura te chi. Está la fiesta de los tabernáculos. Te hay te quin yun te tabernáculo te chi. Está la fiesta de las primicias. Hay nish te quin te aspasik yun te primicia. Y que esta fiesta de las primicias Te quin yun te primicia las han tergiversado. te viti las heltabeik o howi bajes obla lionik. Porque realmente para la iglesia esa fiesta ya no aplica. Melel tas tohol te iglesia mabayas shuyas pasish. Porque con el cambio de sacerdocio Te vinutik a la helon te sacerdote se dio también un cambio de ley. helon ehuk te leyetike. Entonces nosotros ya no estamos bajo el yugo de la ley, Te joti como iglesia mabayotike estas tohol te leyetike. sino que estamos bajo la misericordia de la gracia del Señor. Sino que ayotike estas cuentas kushul yutzilio tan te kahualtike. Entonces, otra de las fiestas Te kinetike que fue decretada en la ley para el pueblo de Israel te kinte halbil o chahpamil tas tohol te Israel. fue la fiesta de la Pascua. Te las pasik te pascua. ¿En qué consistía esa fiesta de la Pascua? Bin las pasik ate tak in yun te pascua. Sacrificar un cordero de un año sin defecto. Ate las milik te jun o te kochich te mayuk binti boslo ben yun te jun yabile. Comerse la carne, la cabeza, sus patas, pero lo interno, es decir, vísceras, había que sacarlo. Te las tiklan beyik te sbaketale te schole te yakane pero te vina te las lokes beyike o te mava las tum beyike te binti ay tashchut o te sbikil yakaltike. Esto tiene una figura impresionante, Bayels oblal te binda te kaibel tiktauraini. porque quiere decir que nosotros tenemos que, así como el cordero, tenemos que sacar aquellas cosas que son desagradables delante del Señor. Hitch ta tohol tik hermano tak te vinuti te tutchi te la hich lokes beyel te bin mashtun ay tashchut te hichris yas kanya pastik ehuk te ayotikish tas tohol Dios te lokes tik te binti ma lekuke. Ahora, la Pascua Te skin pasco fue una fiesta ha hun mukulkin con un tiempo determinado, te ay yabilal ta pasel stukel te kine. aplicada exclusivamente Hanash tas toholik para los judíos en el tiempo de la ley. te tas tohol te judío etik tas tiempo il te ley etike. Por lo tanto, esa fiesta Hayu un te kine no aplica para nosotros. ma vaya shuya pastikish o ma vaya pastikish te hotike. Entonces, yo le hacía un dibujo, le hice un dibujo acá, más o menos para que usted vea Las pas veyesh in lok on bayo nya kawilik binutil ay de cómo acá estaba el holocausto del cordero, te binutil ay chah panel te chikil mahtanil ta hich tiempo un cordero sin defecto. te kostumin chih te mayo chopol tas bak etale Se celebraba una vez al año ay pasel hun vuelta ta hun javil en el mes de Nisan, tas yuhil nisans bihil el día 14. tas kalel chan la huneb. Esta forma de purificación Te spasik ayo la ya chaibot spisil smulika. dice Hebreos capítulo 9 Tas hun Hebreos capítulo 9 que el presentarse delante de Dios te kalali ashtalik tas tohol te tatik Dios ameritaba que se presentara un sacrificio, yas ante ayi chiktalel te hun chikwil mahtanila pero no quitaba el pecado. pero ma vaya chaibot spisil te smulike. Ahora, esto quedó sin efecto, la Pascua quedó sin efecto Te skin pascua ma vaya ayukish yip ya kaltik el día que el Señor Jesucristo te kalal te kakal te taluk te kahwaltik Jesucristo y de alguna manera deja en pausa esa fiesta de la Pascua las kechan hilel te kahwaltik Jesucristo tapas el pascua
y establece la Santa Cena. Hala ya ta pasel te chuls mesa te kahualtik o te Santa Cena. Es decir, nosotros ahora Hayun te hotike ya no necesitamos matar a un cordero, ma vayas necesario este ya miltik te tuminchije porque de ser así, te yun hichuke yo tendría un animalito en vez de lo que usted ve acá. liwan kahal te milbil tuminchih te hichuke. De un lado usted vería un anafre, Te wan aya te vanti ya chikwetix o ya nup kahtik. de otro lado vería los instrumentos para poder tanto sacrificar al animalito. Liwan ay hichuk ehok te pinti ya tuontik tas milel te tuminchije. Y seguramente acá en el centro usted vería a un cordero vivo. Ta ohlil ay wan te tut te o te koh te tuminchije. Entonces, eso lo hacían los judíos porque para ellos quedó establecido. Las pasik te judío etike como hich halbelik hilel tas tohol te yas pasike. Pero para nosotros, Pero tas tohol ti como iglesia, aquella noche que el Señor Jesucristo dijo, cuánto ha anhelado celebrar esta última Pascua. ta akawal te alal bin ora la yal te kahwal tike vaya vuelta ano o no posta ko tante ya pas celebrar ha in well inite chihe. Dejando en una especie de pausa La yal hilel hich la yal hilel te bitia tos malit inuk te yun en una especie de espera la ya ta mahli yel hasta que se cumpla ha tok alal ya sta yora hil en los cielos. ya shko tik ta chulchan o ich pasel ta chulchan. Es decir, esa Pascua en este momento se tiene que cumplir en los cielos. Te pasco ya sta yora hil ich pasel pero ta chulchan. Pero la Santa Cena Pero te chuls mesa kahwal tike quedó establecida halbil hilel como la única fiesta te hanash hun kin que debe de celebrar yas pas la iglesia. te iglesia te hotike. ¿Hasta cuándo? Pinto ora Hasta que Él venga. hatok alal ya sta yora ya talshan. Entonces, si alguno Hayun quiere celebrar la Pascua, tem ay tomach yas kanyas pas te pasco está participando no comes pas bel de un sacrificio chikwil mahtanil del cual dijo Dios te la yal hilel te kahwal tike que ya no se celebraría más. te mawaya yichan yich ish pasele. Entonces estaría Hayun oponiendo no os pas bel a lo establecido por Dios. te binti halbilish te mawaya shuish ta pasele. Entonces aquí nos metemos en un gran problema, Hayun te ya kiltikat ay hun muk el problema te chi. porque los judaizantes Porque ya kiltik te mach judío etike pretenden que se celebre yas kanik yas yich pasel cosas que Dios te binut il dejó establecida la yal hilel kahwal tik en la ley. te mawaya yich ish pasele o te tsihabil tas cuenta yon leyetik. Pero eso es menospreciar Ha ya pekametix koblal lo que Dios dijo te bin la yal hilel te kahwal tike y que se establecía te bin la yal hilel como una conmemoración te binut il la yich pasulan el shambahel para la iglesia. yon iglesia etik te chi. Entonces, Hayun aquí debo de parar porque si alguien viene y no obedece a lo que Dios dejó establecido, hayun te ay mach yash tal y mawaya chuhun te bin a te la yal hilel te kahwal tike estaría influenciado por Satanás. ha yakta tumbes kushle hal yon abi te chopol espiritu he. Y Satanás, ¿usted se recuerda qué significa? Ya naves bin chis koblal te satanase o bin koblal El que se opone. ha te mach ya mawaya chuhun te bin hal bibile. Entonces estaría peleando en contra de Dios. No os pasbe pleito tas sok te diose. Por ejemplo, Hich minutil los que se dicen ser judíos, pero no lo son, te mach eskuis baik te judío etik y maha ukike sino que el Señor le llama sinagoga de Satanás. te halbotik yon te kahwal tike sinagoga yon at satanas te chie. Se oponen a muchas cosas, Yas kontrahin
Por ejemplo, se oponen al día de reposo. Te vinut ilias contra gente kush o tanile. Porque en el día de reposo, Te vinut il teskagale te kush o tanile. muchos quieren guardar el día sábado. Vaya el machahayas cañas kush o tanate teskagale el sábado. Porque dicen que fue el día que Dios dejó para reposar. Porque hay ya las yalik te viti ja la yal gil el Dios te ja skagale el te kush o tanila he. Pero si usted se da cuenta, Pero te me acawile hermano. la Biblia dice que Dios Padre tenía un día de reposo. Y te me akil tiguetes chite tas hun Dios te Dios tatile ay hun akal te yas kush o tane. Ese día era el Shabbat. Te skagale el te vino las kush o tante tatik Dios ha te Shabbat tesbihile. El Hijo tenía un día de reposo, Te nich anile ay hun akale hok te las kush o tane. el cual no era el Shabbat. Te mahaok te skagale el te Shabbat te bitil yuun te tatile. Porque él discutía con los fariseos por el día de reposo. Porque aquel tik tas hun Dios te vino til las saxbah tak opsok te fariseo tik te vino til las cañas kushik te sábado. Y no era que él se opusiera al día de reposo, Y mahaok yuun te yas contra gente vin ora ya kush o tanile. sino que él dijo, yo soy el reposo. Sino que las yal te cajo al que hoon te kush o tanile shi. Yo soy el Señor del día del reposo, dijo él. Las yal sba hoon te baña kush o tanile shi. Y Jesús es Dios. Y te Jesús has nichan Dios. Entonces él comienza a hablar de otro día de reposo. Hayun chial ves coblal banti ya ta kush o tanil. Y ese día de reposo ya no era el séptimo, Te skakale te kush o tanil mahau kish te suke val kakale. sino que ese día de reposo ahora él habla del tercer día. Sino que te kush o tanile hayal ves coblal te tayoshe val kakal te shihe. Usted se recuerda que él dijo que iba a resucitar al tercer día, Mahna te miakanai que te la yal te yashak kush alal tayoshe val kakal te shihe. que iba a regresar al tercer día. Yasus talel tayoshe val kakal shi. Y él sana en el día de reposo Y a la- los enfermos. Las yai las postas lang chameletik tayoshe val kakal tas kakal el kush o tanil. Entonces aquí usted diría, entonces pastor, ¿qué día guardamos? Entonces ya wana hok oyi hermano tak bin ora yakush ko tan kotik abish chiatuan. ¿El séptimo o el tercero? Habal te suke val kakale o habal te yoshe val kakale chiatuan tas hok oyel. El séptimo era el Shabbat. Te suke vale ha te Shabbat bihile. Los días en la Biblia estaban nombrados por Dios desde Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante. Te kakale ais biyon kawaltik desde Génesis hasta bank ala yashlah te skop Dios. Es decir, los días no tenían nombres como se les puso, como les puso este emperador Gregorio, Te kakale mayux bihil haish te ansuginik la ya veites bihile. sino que los días era día primero, Te kakale te sbihilion te kakal te kawaltik te kakale el hun. día segundo, Cheval kakal. día tercero, Yoshe val kakal. día cuarto, Chane val kakal. día quinto, Yo val kakal. día sexto Suake val kakal. y día séptimo. Suke val kakal. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué día sería el séptimo? Entonces binwan kakal il hiche te Para nosotros. Suke val kakal ta toholtike. Bueno, la semana para nosotros comienza domingo. Te sachival te semana yon ta toholtike te Hoy. yashach tas ta domingo te chihe. Yo tik. Es decir, hoy, ¿verdad? Yo- Pero, entonces diríamos, ayer fue el día de reposo. Sí, para los judíos. Agua machayal te goje ha kakal el kush o tanil hich nish ashi pero ha te tas toholte judío etike mahau kuntik. Pero el Señor Jesucristo habló del tercer día. Pero te cajo al ti Jesús el yal te ta yoshe val kakal te kush ko tantike. ¿Qué día sería? Binwan kakal il hiche. Entonces sería lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Domingo, lunes, martes. Entonces ¿Qué día tendríamos que guardar nosotros? El tercer día. Ajá, te joti como iglesia las kushko tante te yoshe val kakal, entonces te me hacheval semana te domingo hacheval te lunes entonces martes sería te yoshe val kakale, pero binwan ora ya kushko tante kavi, El tercer día sería martes. te yoshe val kakale haya el tes kakale el martes ¿Qué le parecería a usted si reposamos martes? binwan shiago tanyon te kaltik ya me kushko tante ta martes chotike.
Ya no vamos a reposar ni el séptimo día, porque ese era el reposo del Padre, Mame vaya kushko tantik tas huke va kahakal como kush o tani yunte tatile. sino que vamos a reposar en el día que reposó el Hijo, Sino que jame ya kushko tantik a te vin ora las kushio tans tukel tenich anile. el tercer día. Has kola la vite yoshe va kahakale. Ya los martes de hoy en adelante usted ya no va a trabajar. Te hichi kaltik tat se opte marte seman vaish at hot kish te hichuke. Aquí tenemos un detalle.